Saludos mis queridos y apreciados hermanos, una vez más estamos desde la hermosa ciudad donde todo florece, Medellín, Antioquia, Colombia. Y en esta ocasión vamos a seguir el estudio de 3 tipos de justificados. Y hoy tendremos el primer tipo de justificado. Para eso está nuestro hermano Nelson, mi esposo querido, quien nos va a hablar de este primer tipo de justificados a la luz del cuarto ángel, el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que trae como mensaje verdades nunca vistas ni oídas, verdades inconcebibles, inaceptables, pero reales. Esposo. Gracias. Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Una vez más estamos transmitiendo por YouTube y Facebook, por aquí, ¿verdad? Muy bien. Hemos querido, para nuestros queridos amigos y hermanos de aquí, de la ciudad de Colombia y para el resto del mundo, dejar este hermoso recuerdo de este mensaje. En esta ocasión, como decía mi amada esposa, queremos hablar de 3 tipos de justificados que aparecen en la Biblia. Estos 3 tipos de justificados fueron los que vivieron vidas sin pecado, los que tuvieron mancha, es decir, cometieron errores y el Señor les perdonó, y los que pecaron deliberadamente o fueron reincidentes del pecado, y que es lo mismo que cometer el pecado imperdonable, porque en la Biblia el pecado imperdonable es el pecado intencional y reincidente. Así que, como decía mi amada esposa, en el día de hoy vamos a hablar de estos 3 tipos de justificados. Vamos a hablar del primero, que fueron los que vivieron vidas sin pecado a partir de la conversión, lógicamente. La diferencia entre la persona de Jesús y estos tipos de justificados es que Jesús es el segundo Adán, la cual no tuvo un pasado pecaminoso, pero estos hombres sí tuvieron un pasado pecaminoso, porque todo hombre tiene un pasado pecaminoso, porque tiene un antes y un después, pero Jesús no tuvo un antes y un después. Así que, antes de hablar de este primer grupo, quiero aclarar algo. ¿Por qué nunca se ha hablado de estos 3 tipos de justificados? ¿Por qué nunca se ha hablado acerca de hombres que vivieron sin pecado delante de Dios? Esto se debe a algunos conceptos erróneos del mensaje de justificación por la fe. Entre esos conceptos erróneos está, ¿sabe qué cosa? Eclesiastés 7:20. Hay personas que dicen, no, la Biblia dice, según Eclesiastés 7:20 y 1 Reyes 8:46, no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Eso es algo erróneo, porque cuando Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque, eso está en el contexto del gran conflicto. Porque los que le sirven a Dios no pueden ser fiel al príncipe de la tiniebla. No. Y los que son fiel al príncipe de la tiniebla no le pueden ser fiel a Dios. Es decir, Jesús era un hombre justo, mas sin embargo pecó, pero no contra Dios, sino contra ¿quién? El sistema de este mundo. ¿Por qué crucifican a Cristo? ¿Por qué matan a Cristo? Porque Él no podía servir a 2 señores. ¿Por qué matan a los apóstoles? Porque ellos no podían servir a 2 señores. Es decir, el que le sirve a Dios tiene que ser azotado por el diablo, porque no está en armonía con la ley del príncipe de la tiniebla. Pero el que le sirve al diablo tiene que ser azotado por Dios, porque no está en armonía con la ley de Dios. Esto dice que la cosa se pone fea. Sí. Porque tú y yo tenemos que ser azotados por uno de los dos. Si le servimos a Satanás, tenemos que ser azotados por Dios. Pero si le servimos a Dios, tenemos que ser azotados por el diablo. Entonces, es un detalle que debido a esto hay gente que dice, eso no puede ser posible. Pero es porque no creen en 1 Juan 3:6 que dice que el que está en Cristo no peque y si peca no lo ha conocido. Ellos creen, la Biblia dice que el que está en Cristo no peca y si peca no lo ha conocido. La gente no cree eso. La gente no cree que ese texto de 1 Juan 3:6 hubo hombres que se cumplió fielmente, que vivieron vidas sin pecado. Y vamos a presentarla esa lista. Otro concepto erróneo de justificación por la fe, ¿sabe qué cosa es, amada mía? 1 Juan 1:8 y 9, donde dice, la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos al mentiroso. Pero es una declaración bíblica que no se aplica a los que han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Es una cita que no se aplica a los ya justificados. Eso es una cita que se aplica, ¿sabe a quiénes? A aquella persona que cuando lo vamos a evangelizar, ellos dicen, yo no tengo de qué arrepentirme, yo no robo, yo no mato, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y se justifican a sí mismos. Entonces la Biblia dice,
para ese tipo de personas que cuando vamos a evangelizar dice que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Por qué hacen a Dios mentiroso? Porque Dios declaró que todo hombre es pecador. O sea, todo descendiente de Adán es pecador. Porque la vieja creación es pecadora. Lo que no es pecadora es la nueva creación. Otro concepto por el cual no creen, en esta lista que vamos a presentar de hombres que vivieron sin pecado. Miren, mis hermanos, hay gente que el diablo tiene tan engañado y otros que se van más lejos, no tan engañados. Y que incluso, déjame tratar de no usar palabras tan duras y tan fuertes como la que acostumbro a hacer. Porque el Señor ten misericordia a mí. Porque hay personas que se inventan todo, le excusan y dicen los teólogos usados por Satanás. Ah, no, lo que pasa es que la Biblia hay muchas cosas que no registra de todo ello. Es que si ellos no vivieron vida en pecado y no pecaron contra Dios, Dios no puede registrar el pecado de ellos. Porque Dios de todos sus hijos reveló la vida de los que vivieron vida sin pecado. Reveló la vida de los que pecaron por error y reveló la vida de aquellos que pecaron intencional y deliberadamente. Pero entonces el diablo engaña a la gente para que crean que en la Biblia no hubieron hombres que vivieron vida sin pecado. A partir de la conversión, lógicamente. Siempre recordando que hay un antes y un después. ¿Qué otra declaración podríamos mencionar? Mencionamos Eclesiastés. Bueno, por ejemplo, no, dice la Biblia que 7 veces cae el justo y se volverá a levantar. Cosa que Proverbios 24:16, como ya lo hemos dicho varias veces, no tiene que ver con la caída del justo en el pecado. Porque la Biblia habla de dos tipos de caída de los fieles de Dios. Hay caída de los hombres en el pecado y hay caída de los justos en manos de los impíos. Usted tiene que conocer los textos bíblicos que hablan de la caída del justo en el pecado y la caída del justo en manos de los impíos. Otro concepto por la cual no se conoce, por eso estamos hablando de la verdad presente, del mensaje del cuarto ángel. No se olvide, siempre habrán personas que estarán por primera vez mirando estos mensajes y por eso tengo que aclarar esto siempre. ¿Qué es una verdad presente? Una verdad presente es una verdad inconcebible, inaceptable, pero real. Si usted es inconcebible, no lo llega a concebir, mucho menos lo va a llegar a aceptar. Y si no lo acepta, lamentablemente, ¿qué va a pasar? De ahí dependerá su salvación o su perdición. Ya nosotros hemos dicho, Noé tenía un mensaje que era inconcebible, era inaceptable, pero era real. ¿Quién ha dicho hablándome de un diluvio de agua, cuando nunca había llovido siquiera? Y mira quién lo da. Noé, un hombre que no es popular ni reconocido. En Sodoma y Gomorra, que fuego del cielo. ¿Quién ha visto eso, caer fuego del cielo? Algo inconcebible, inaceptable, pero real. Cayó. Jesús en su tiempo, una verdad presente. Yo soy el Mesías. ¿Cómo que tú eres el Mesías? Si nosotros estamos condicionados, estamos preparando para esperar un Mesías rey. Y tú me saltas ahora que tú eres el Mesías. ¿Cómo es eso? Nosotros, como Mesías Cordero, este hombre está loco. Y mira qué cosa. Y la verdad presente, Dios nunca la ha enviado, ni la enviará por hombre reconocido y popular. Noé no era un hombre famoso ni popular. Tampoco lo era en su lugar. Jesús, mucho menos. Ven acá, pero nuestros hijos van a estar yendo a los colegios, a las universidades, están esto, y tú ni siquiera fuiste a la escuela, y tú vienes hablando a nosotros, a instruirnos a nosotros. ¿Qué es eso? Por eso no podían concebir, porque es que un muchacho que lo vimos aquí, un muchacho nacido de reputación dudosa, que era el concepto que se tenía. Ahora bien, ¿qué estamos diciendo? Que la razón por la cual en las escuelas de teología nunca le han enseñado en la iglesia, nunca le han enseñado en la iglesia que la Biblia presenta 3 tipos de justificados. Y cada uno de estos 3 grupos lo vamos a mencionar a la ley, al testimonio. La ley es la declaración bíblica, que respalda ese mensaje que estamos presentando. Eso es ley. Y testimonio, los ejemplos bíblicos. Es decir, hay declaraciones que están en la Biblia que la gente sabe que está ahí, pero no creen que eso en verdad se puede cumplir en su vida y que se cumplió en los personajes bíblicos. Por ejemplo, cita bíblica. Como ya mencionamos, 1 Juan 3:6. Dice 1 Juan 3:6, que está en Cristo no peca y si peca no ha conocido. Yo no creo eso, que el que está en Cristo no peca. Que si peca no le ha conocido. Judas 24:25. Yo soy poderoso para guardarte sin caída. Yo no creo eso, porque yo no veo ninguna persona que no vivió sin caída. Oh, no. La Biblia te presenta una serie de personajes que no cayeron, pero tú no lo crees. ¿Por qué? Porque los teólogos te han presentado una basura de evangelio y te han dicho a ti que esa gente Dios no resaltó su pecado porque la Biblia no lo revela todo. Mentira del diablo, es una teología del diablo.
Que la Biblia Es que no Dios lo no reveló revela. pecado de ellos porque ellos no vivieron vida en pecado ni pecaron contra Dios. La Biblia es transparente. Dios es transparente. Dios te reveló los que vivieron vida sin pecado. Dios te reveló los que tuvieron mancha y te reveló los que pecaron contra Él o cometieron pecado imperdonable. Dios te revela esos tres tipos de justificados. Pero nosotros hemos sido engañados con un mensaje de evangelio y justificación por la fe. Basura. Falso. Falso. Otra declaración bíblica. 1 Corintios 13 dice, y yo no permitiré que tú seas tentado más lo que puedas soportar. No, yo no creo eso. Yo por eso en toda tentación tengo que ceder. Yo no puedo soportar la tentación. Y creen que 1 Corintios 13 no se cumplió en ningún personaje bíblico. Que todas las ocasiones que fueron tentados, ellos no cedieron a ninguna tentación. ¿Están mirando? Este mensaje solo será aceptado. ¿Sabe por quiénes? Por los que son atraídos por el Espíritu Santo y serán sellados. Pero este mensaje no será aceptado por los que representan la gran mayoría, que son atraídos por el diablo a la iglesia y que no recibirán el sello de Dios. Yo sé que este mensaje está siendo visto por los que son atraídos por el Espíritu Santo y por los que son atraídos por Satanás, por los que lo van a aceptar y no lo van a aceptar. Pero la realidad es que la Biblia presenta tres tipos de justificados. Justificados que vivieron vida sin pecado delante de Dios, justificados que tuvieron mancha, que es el que vamos a tratar luego, y los que cometieron el pecado imperdonable, que en la Biblia aparece que es el pecado intencional, deliberado y reincidente. Otra declaración podría ser Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gente no cree eso. Yo creo que todo lo puedo en Cristo para tener un título. Yo creo que todo puedo tener un título para proponerme tener el carro, la jipeta que yo quiera. Yo creo que todo puedo en Cristo para yo tener mi casa, para yo luego que tenga mi casa, hacer más casa, vivir de la renta. O sea, yo todo lo puedo en Cristo para cualquier basura de este mundo, pero no creo que lo puedo en Cristo para vivir sin pecado. Más sin embargo, Filipenses 4:13, que el objetivo principal donde Dios te dice a ti, tú sí puedes vivir sin pecado en Cristo. Y hubieron personas que demostraron que podían vivir vida sin pecado. Que lo vamos a demostrar la lista, porque hoy vamos a presentar la lista de individuos que la Biblia no registró pecado de ellos, porque ellos no pecaron contra Dios. Dios no podía revelar pecado de ellos porque ellos fueron fieles. Por eso Dios no podía revelarte pecado de ellos. Y los que pecaron por error, Dios te presentó su pecado por error. Y los que pecaron intencional y deliberadamente, también te presentó los que pecaron deliberadamente. Dios te presenta en la Biblia estos tres tipos de justificados. Pero hay uno de ellos que tú no crees, porque ha tomado texto bíblico fuera de contexto. Como yo no creo, como dice la Biblia, que no hay hombre justo que haga el bien nunca peque, una cita fuera de contexto, entonces yo por eso... Yo creo que no lo puedo en Cristo, que me fortalece para no pecar. Para vivir sin pecado, ahí yo no lo creo. Yo creo que todo lo puedo en Cristo para cualquier cosa, menos para eso. Pero voy a seguir pecando. Sí. Eso sí no puedo. Exacto. Es una blasfemia. Y hay problemas graves. Porque ya pronto Jesús va a salir del lugar santísimo. Pronto va a vivir vida sin pecado. Y los que sigan con ese concepto de justificación por la fe basura, se van a joder, mis hermanos. Yo no quiero que tú seas de eso. Olvídate de mi lenguaje. Más te vale que preste atención a esto, porque es un mensaje de vida o muerte. Dame si tengo otra declaración que podría resaltar. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16 dice, debemos tener la mente de Cristo. Como ellos no saben que los que tienen la mente de Cristo no pecan, hubieron personajes que tenían la mente de Cristo y como tenían la mente de Cristo, no pecaron contra Dios. No pecaron. Recuerden, vamos a presentar los que no pecaron contra Dios. Los que tuvieron mancha, es decir, cometieron un error, el Señor les perdonó y no se atrevían a ser reincidentes del pecado, porque si lo hacían, se lo llevaba el diablo. Y te vamos a presentar los que cometieron error, el Señor los perdonó, fueron reincidentes y se lo llevó el diablo. ¿Por qué? Porque perdieron la vida eterna. Hubieron algunos que el Señor le quitó la vida eterna y la temporal. Y hubieron otros que Dios le quitó la vida eterna y les reservó la temporal. Haz lo que tú quieras. Esto se debe porque la gente no entiende que Jesús no pagó por los pecados de la nueva creación. Jesús no pagó por los justos. Jesús pagó por los pecadores. El justo muere por los pecadores. No es que el justo muere por los justos, que son la nueva creación. Yo no vine a salvar a justos, sino a pecadores, dice Jesús. Así que este video no lo vamos a hacer muy largo. Nosotros estamos en un evento que inició ayer, de unos días, y quisimos sacar este espacio para, como ya mencionamos, dejar este mensaje
grabado a las personas de Colombia y para el resto del mundo, pero especialmente para ellos. Perdón, esposo. Nuestra hermana de Yaniris, saludos. También a nuestro hermano Víctor, Pastor Víctor. Ok. Nuestra hermana de Yaniris decía también del texto de 70 veces 7. O sea, que se adjudica a que puedo seguir pecando. Sí. Ya nosotros estuvimos hablando que la palabra de Dios presentamos 5 métodos de interpretación bíblica, y entre esos métodos de interpretación bíblica está lo que es Apocalipsis 22, 18 y 19, que dice que no podemos quitarle ni añadirle a la palabra de Dios. Y que la Biblia, cuando dice Apocalipsis, Mateo 18, 22, que Jesús le dijo a Pedro que debería estar dispuesto a perdonar a su hermano hasta 70 veces 7, pero la Biblia no dice que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7. El Dios de la Biblia es el Dios que está dispuesto a tolerar los pecados hombres hasta 70 veces 7. No confunda la tolerancia con la justificación. Ahora bien, a ese tipo de personas yo le digo, como la Biblia dice la ley del testimonio, si tú me tomas por ley una cita fuera de contexto, ahora preséntame el testimonio. No los que pecaron hasta 70 veces 7 y Dios los perdonó. Muéstrame el testimonio de los que después que el Señor los justificó, recayeron y Él los renovó para arrepentimiento. Muéstramelo. Porque sacan a Mateo 18, 22 fuera de contexto. Exacto. El Dios de la Biblia es el Dios que tuvo Manasés, rey de Judá. Dios lo toleró hasta 70 veces 7. Pero no el día que fue perdonó. justificado, no recayó los mismos pecados. El concepto hasta 70 veces 7 está en el contexto del tiempo neutestaramentario, donde el pueblo duró 450 años, de lo que le llaman de silencio, donde no hubo revelación, y Dios tenía que tolerar los pecados del ministerio, tolerar los pecados de la cosa. ¿Por qué? Porque no había revelación y ellos estaban actuando conforme a conceptos erróneos, tuvo que tolerarlo. Pero cuando llegó el Mesías y Juan el Bautista, que presentaron la verdad, ya de ahí no hay toleración. Por eso decía, vete y no peque más. Yo le voy a decir, mis hermanos, no se pongan a estar tomando cita que no dice lo que dice. La Biblia en ninguna parte dice que Dios perdona pecado hasta 70 veces 7. Eso es falso. La razón, miren, la cruz es la máxima expresión del carácter de Dios. Oiga bien, la cruz es la máxima expresión del carácter de Dios. Porque allí se reveló cuánto ama Dios al hombre, cuánto aborrece Dios el pecado y cuán estricto es Dios con su ley. Dios amó tanto el mundo que estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para morir por los pecados de los pecadores de la nueva creación, de la vieja creación. Dios es tan estricto con su ley que Dios no estaba dispuesto a otorgarle perdón a Adán y a su descendiente si no se pagaba la demanda de la ley. Por eso Jesús ocupa el lugar de Adán y su descendiente y muere porque era maldito, y ellos ahora tienen que ocupar el lugar de él. Y ocupar el lugar de él tienen que representarlo viviendo como los hombres que vamos a presentar en esta ocasión. ¿Están entendiendo? Mencionamos cuánto ama Dios al hombre y cuán estricto Dios con su ley. No estaba dispuesto. Y el tercer punto, cuán estricto Dios con su ley, cuánto ama Dios al hombre, y wow, se me pasó ahora cuánto ama Dios al hombre, cuán estricto Dios con su ley, y que no está dispuesto a violar su propia ley. Sí, pero yo usé el otro término. El punto es que en el otro punto Dios no estaba dispuesto a escatimar ni siquiera a su propio Hijo. Ustedes nos ven que cuando Jesús dice, Padre, si es posible, páseme esta copa. No, eso no puede ser posible. Porque al Dios de lo imposible, le es imposible violar su propia ley. Y como al Dios de lo imposible, le era imposible violar su propia ley, por eso Dios, ni siquiera a su propio Hijo, lo escatimó. Ahora, ¿tú te crees que tú eres más importante que Jesús? ¿Tú te crees que tú eres más importante que David, que después que justificado no podía caer en los mismos pecados? ¿Tú te crees que tú eres más importante que el rey Saúl, que en la segunda prueba cayó y el Señor lo cortó la vida eterna y le dejó la temporal? ¿Tú te crees que tú eres más importante que Judas, que después que le se dejó la cena al Señor, que tomó su decisión y él la decisión que tomó fue equivocado y ya no pudo? ¿Tú te crees que tú eres más importante que Moisés, que después que cometió el error y el Señor lo justificó, no podía caer lo mismo porque eso hacía no había más sacrificio? ¿Tú te crees que tú eres más importante que los hijos de Eli, que ellos, la única razón por la cual un sacerdote era perdonado era si su pecado era por culpa del pueblo? ¿Tú te crees más importante que Aarón, que dice el Patriarcas y Profetas 3:27, que cuando Aarón pidió los zarcillos de oro, él lo pidió no teniendo la intención de hacer el becerro, y se cometió un error y el Señor perdonó porque fue por culpa del pueblo, pero él no podía ahora recaer lo mismo? ¿Tú te crees más importante que ellos? Mi hermano, saque esa maldita mentalidad, que es una mentalidad maldita, creer que Dios va a estar perdonando pecados hasta 70 veces 7, porque Él nunca lo hizo con los personajes de las Escrituras. Es un evangelio basura que te ha metido en la cabeza.
Ok, vamos a entrar directamente Quiero mencionar a los algo nada personajes. más. Sí, hermana mía. Nuestra hermana de Yaniris, entendemos que usted lo menciona por las personas que no lo entienden. Ella dice Sí. que ella sí lo entiende Sí. perfectamente. No, yo estoy haciendo un comentario para los que creen en ese asunto. Yo sé que hizo el comentario, Ajá, sí. entonces yo lo hago porque es la idea general que se tiene. Exacto. De una forma u otra, trate de tomar lo mejor del mensaje, que es lo más importante. Y lo mejor de este mensaje es que sí hubieron personas que vivieron vidas sin pecado y que la Biblia registra estos tres tipos de justificados, que las escuelas de teología no enseñan eso, en la iglesia no enseñan eso, porque este es el mensaje del cuarto ángel y el mensaje del cuarto ángel no la posee ninguna escuela de teología, pero viene para preparar la iglesia, sea adventista, pentecostal, para preparar la iglesia o a los fieles de la iglesia para vivir sin intercesor y vida sin pecado, para ponerle fin a este A mundo. los fieles de todas las iglesias. A los fieles de todas las iglesias. Vamos a presentar algunos personajes de ellos. Hoy, no se olvide, estamos con el primer grupo, que fue los que vieron vidas sin pecado. ¿De acuerdo? Recuerde, Justificados y bien sí, vestidos. recuerde, todo hombre tiene un antes y un después. La única diferencia entre ellos y Jesús era que Jesús es el segundo Adán sin un pasado pecaminoso. Y estos hombres que eran nueva creación, eran hombres justificados, pero con un pasado pecaminoso. Entre ellos comenzamos mencionando a Enoc. Amor, ¿tú conoces algún caso donde se presente que Enoc pecó contra Dios? No, en la Biblia no. No. no Pero está. los teólogos, inspirados por Satanás, porque el Espíritu Santo no es que va a inspirar a un anciano, a un teólogo, a decir, no, es que Dios no registró pecado de Enoc, porque la Biblia no lo registra todo. No, Dios no registró pecado de Enoc porque no lo Porque no cometió. Porque Dios registró el de Moisés, el de Aarón, el de David. Dios registró el de todos los que tuvieron mancha y los que no tuvieron. Déjese esa basura, está diciendo a la gente. No, ellos no parecen con pecado porque Dios lo ocultó. Mentira de eso. Dios no ocultó pecado de nadie. Dios quería revelar a través de su palabra tres tipos de justificados. Los que vivieron vidas sin pecado, los que tuvieron mancha y los que cometieron pecado imperdonable, que en la Biblia el pecado imperdonable aparece como pecado intencional deliberado a partir de justificación o pecado reincidente. Vamos a presentar eso, los textos bíblicos y los que están ahí. La gente no cree en este tipo de cosas, ¿saben por qué? Porque no creen en Hebreos 26 que el pecado deliberadamente no es más sacrificio, por eso no creen en eso. Otro personaje, tenemos a María, la madre de Jesús. Amor, ¿tú conoces donde hablas dijiste que María había pecado contra Dios? No. Pero ¿por qué no creen que Enoc y María no vivieron vidas sin pecado? Lógicamente después de su conversión. Porque no quiero que hay gente que se quiera hacer lo tonto y lo estúpido. Y dice, pero la Biblia dice que todo hombre es pecador, que todos nacimos perdidos. Eso no lo negamos. Estamos hablando que hay un momento en que el hombre es justificado y es convertido. Nosotros estamos hablando de justificación. Justificación es conversión. Criatura. Estamos hablando a partir de que son nueva creación. La Biblia no registra pecado de María, porque María no pecó contra Dios. Ahora, si tú no quieres creerlo, quieres continuar con la basura del evangelio, tú lo puedes continuar. Elizabeth, ¿la Biblia registra pecado de Elizabeth? No. No, es que la Biblia, como dicen los teólogos inspirados por Satanás, porque como los teólogos inspirados por Satanás no creen que pueden vivirse vida sin pecado, le están enseñando a la iglesia que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Ellos no presentan esta clase de justificado. No lo presentan. Nosotros tenemos a Daniel. Ay, Nelson, cuarto ángel, la macate. Porque Daniel oró, porque hemos pecado. No te equivoques. Daniel está en la lista o que no pecaron contra Dios. Cuando Daniel ora, Padre, Señor, porque hemos pecado, Él está hablando de manera colectiva, está hablando como pueblo. El simple hecho, escucha bien, el simple hecho de que Daniel era de los deportados era porque era de los fieles. Podríamos decir que es como incluirse de forma de cortesía. De forma humilde cortesía, se incluía, ya, exactamente. Como cortesía. Como una forma cortés, pero no porque él No estaba porque entre eso, estuviera porque ahí. el pueblo había caído en pecado. ¿Y Dios qué hizo? Tomó la espada de Sirio de Babilonia, empezó a cortar con la espada de Sirio de Babilonia, a cortar cabeza en el pueblo, a purificar el pueblo. Y fue tan así que Dios dijo, ni el templo lo quiero, y mandó a destruir el templo, y destruyeron el templo. Y Dios, para que el mal olor, porque eran tantos los muertos, eran tantos los muertos, que los poquitos fieles que había, no podían sepultar a los muertos. Y para que el mal olor, como dicen el buen dominicano, para que el bajo no matara a los fieles, Dios los mandó cautivos allá a Babilonia. Es decir, la cautividad era una protección, correcto, era una protección para los fieles. Ahora, después que
porque muchos después que están en la Babilonia se corrompieron y cayeron en el... allá es otra cosa, pero sí. Daniel y sus compañeros se mantuvieron. Por cierto, mencionamos a Daniel, pero ahí tenemos a sus compañeros, Sadrach, Mesach y Abednego, vivieron sin pecado. No, es que Dios no registra los pecados de ellos, porque los teólogos usados por Satanás, los que no tienen el mensaje del cuarto ángel, te dicen, es que Dios no reveló el pecado de ellos. Mentira del diablo, Dios no lo reveló, porque ellos no pecaron contra Dios. Porque Dios te presenta 3 tipos de justificados. Lo vamos a enfatizar. 3 tipos de justificados. Los que se mantuvieron fieles, donde en ellos se cumplió 1 Juan 3:6, donde en ellos se cumplió Filipenses 4:13, donde en ellos se cumplió Judas 24 y 25, que dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída, donde en ellos se cumplió 1 Corintios 10:13, que en todas las tentaciones no fueron probados, porque no fue que no fueron tentados, fueron tentados, pero que la tentación no es pecado. Cristo fue tentado. Amor, ¿acaso tú y yo no vamos a ser tentados? Claro que sí. ¿Y la tentación es pecado? No. ¿Qué es lo que es pecado? Que yo ceda a la ceder a la tentación. Eso es pecado. Así es. Adán fue tentado y Adán era un hombre perfecto. El único problema es que él se dio a la tentación. El segundo Adán también fue tentado, pero no se dio. Hubo una diferencia entre los dos Adanes. Por supuesto. Tenemos el caso de Job. ¿Acaso la Biblia te registra pecado de Job? No. ¿Y cómo si el objetivo principal de Dios es resaltar que Job está en la lista de los que no pecaron contra él? No, la Biblia no registra pecado de Job, porque Dios ocultó los pecados que él cometió y resaltó una parte de su vida donde él vivió sin pecado. ¿Eso fue el caso? Sí, en la basura de evangelio que te ha metido en la cabeza. Los teólogos te van a decir, no digas que Job no pecó porque Job debió haber pecado en un momento. ¿Cuándo? Antes de su conversión, sí. Antes de ser justificado, sí. Posiblemente haya pecado. Aquí estamos hablando de justificados. La Biblia trata de resaltar la vida de los justificados. El propósito de Dios es el plan de la redención. El propósito de Dios es presentar la vida de todos los justificados. Los que fueron fieles, los que tuvieron mancha y los que cometieron pecado imperdonable. Vamos a presentar esos 3 tipos de justificados. Nosotros tenemos aquí el profeta Samuel. ¿La Biblia te registra algún caso de pecado que cometió Samuel? No. ¿El profeta Samuel? No. ¿Usted conoce algún caso? No. Pero los teólogos usados por el Satanás, los ancianos que nunca se van a arrepentir, los ancianos que van a estar presentando, le va a caer los juicios de Dios, pues dice la Biblia que cuando comienza el juicio de Dios, comenzaba por su santo y comenzaba por los ancianos. ¿Y por qué? Porque ellos eran santos, ellos no le hacían la contra del mensaje del cuarto ángel. Por eso le cayó los juicios de Dios. Por eso. No, porque fueron unos malditos, porque no querían esta clase de justificados, porque decían a la gente que van a estar pecando hasta que Cristo venga. Porque se mantenían en fornicación y adulterio. Y trabajaban para los que se creían dueños de la iglesia, que son los ministros, y no para el dueño de la iglesia. Terrible. Sí. Así que nosotros tenemos aquí al profeta Samuel. La Biblia no registra el pecado de Samuel, como tampoco de Daniel, de No. Y esta gente, no fue porque Dios lo ocultó, no fue porque Dios no quiso, era porque esta gente no se podría presentar pecado de ellos si no pecaron contra Dios. Tenemos al profeta Natán. ¿Tú conoces algún caso? ¿Usted conoce algún caso de pecado que Dios registre contra el profeta Natán? No. Pero tampoco cree que él vivió vida sin pecado. ¿Por qué? Porque yo creo que el 7:20 que no es hombre justo que él nunca peque. Pues sí que con esa interpretación asquerosa y basura que tú tienes, no aprenda que cuando la Biblia dice que no es hombre justo que él nunca peque, es porque los que son fieles a Dios serán azotados por el diablo y los que son fieles al diablo serán azotados por Dios. Por eso la Biblia dice que no es hombre justo que él nunca peque, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, que no podemos servir a los dos señores. Que a Jesús lo mataron porque él pecó, pero no contra Dios, sino contra el príncipe de la tiniebla. Está aprendiendo, aprende la verdadera teología. Y comparte esto, dáselo a conocer a los teólogos y eruditos. Díganle teólogos y eruditos, vuelvan a estudiar la verdadera teología. No estén enseñando de basura al pueblo, que dicho sea de paso, usted se lo va a presentar, es para que no tengan excusa, porque ellos como ministerio no lo van a aceptar, porque van a hacer como hicieron los sacerdotes en tiempo de Cristo. Ahora bien, entre ellos hay algunos que serán aceptados, o sea, que van a aceptar el evangelio, que estarán representados por José de Arimatea y Nicodemo. Pero esa gente terminarán rompiendo con el ministerio, porque el ministerio no lo aceptará y lo rechazará, como está haciendo con muchos ministros buenos que están siendo echados fuera por el ministerio. ¿Por qué? Porque el ministerio está podrido. Tenemos el caso de José, hijo de Jacob.
Ven acá. José. ¿Tú conoces algún caso de pecado de José? No. ¿Y usted lo conoce? No. Por eso sufrió. Por eso sufrió, porque nunca quiso pecar contra Dios. Más sin embargo, la gente van a decir, ah, no, José no pecó porque la Biblia no registra el pecado de ellos. Sigue con esa basura de evangelio. Síguete llevándote ese engaño. Síguete llevándote ese engaño. No aprenda que la Biblia te presenta 3 tipos de justificados. No te aprenda eso, no. Sigue creyendo que 1 Juan 3:6, que el que está en Cristo no peque y si peca no lo conoció, no se cumplió con ningún hombre. Sigue creyendo que Filipenses 4:13, que todo por en Cristo que me fortalece, no se cumplió con ningún hombre. Porque si esta gente vieron videos sin pecado fue porque pudieron. Y otro, fue error, mancha. Y no se atrevieron a hacer reincidente. Que vamos a hablar de eso en el próximo tema. Exacto. Oh, esto sí está interesante. A mí me encanta. Tengo pasión por la predicación de la palabra de Dios. Y como hay personas que son atraídos por el diablo, que esa gente nunca aceptarán el evangelio, nunca. Hay que darle duro a los instrumentos del diablo, porque son del diablo. A los instrumentos del diablo hay que darle duro porque son del diablo. Ahora, los que son de Dios, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me oyen y me siguen. Los que son de Dios están escuchando ese mensaje, lo oirán, abrirán sus ojos, serán sellados y oirán su voz. Pero los que son del diablo no, porque aquí esta gente que nos está mirando y los que van a continuar viéndolo después, habrá muchas personas que son de Dios, oirán la voz de Dios y serán edificados y le seguirán. Sí. Pero otros lo rechazarán. ¿Por qué? Porque yo fui atraído por el diablo y a mí no me interesa salvación, a mí no me interesa vida sin pecado. Y yo soy del grupo que estará pecando hasta que Cristo venga, porque soy lo que creo que Cristo vendrá a buscar personas que estarán pecando hasta que Cristo venga. Yo soy del grupo que no creo que en el tiempo de angustia ya estará la puerta cerrada para lo de adentro, aunque para lo de afuera no. Porque ahora lo que reciben el sello de Dios, antes de cerrar, porque la ley dominical es la señal, una puerta cerrada y una puerta abierta. Una puerta cerrada para lo de adentro, que fueron sellados con el mensaje del ángel que sigue al tercero, el ángel que tiene el mensaje de Cristo, nuestra justicia más completo, el único ángel que alumbra el mundo entero con su gloria, porque siempre lo he repetido. Habrá una clase de adventistas que estarán representados por la Virgen insensata, que se quedarán con los 3 ángeles de Apocalipsis 14, satanizando el mensaje del 4º ángel. Y otro grupo que estarán representados por la Virgen prudente, que serán los que aceptarán el mensaje del otro ángel, y al aceptar el mensaje del otro ángel reciben el sello de Dios, tienen el privilegio de dar fuerte pregón a aquellas personas que no han tenido la oportunidad y que son los de la puerta abierta. Porque hay gente, mientras haya gracia hay oportunidad, sigue ahí engañado. Sigue creyendo que mientras haya gracia de oportunidad, y mientras haya gracia de oportunidad, tú no puedes seguir pecando y siendo reincidente del pecado. Yo no voy a creer que eso de que Él no permitirá que yo sea tentado, que yo no seré tentado más que pueda soportar. Yo no voy a creer eso. Mientras haya gracia, yo voy a estar cediendo. Sigue cediendo y hasta el loco y pasa por alto el caso de Saúl, que perdió la gracia habiendo gracia. Síguete haciéndote el loco y no tome en cuenta que Judas perdió la gracia viendo gracia. Síguete haciéndote el loco, olvidándote de esos otros personajes que perdieron la gracia, como en el caso del tema que presentamos, lo que Dios sentenció allí en el desierto, que perdieron la gracia viendo gracia y se quedaron vivos. Porque yo me pregunto, mis hermanos, escúsenme el término, ¿de dónde diablos se inventaron los teólogos, los eruditos y los ancianos usados por el diablo, que mientras haya gracia yo puedo seguir pecando? Es que una vez que a ti se te aplica la sangre del cordero, no creas que se te puede aplicar la misma sangre y tú vuelves a los mismos pecados. Y no te equivoques, no te olvides que el hijo pródigo no representa a cualquier miembro de iglesia. El hijo pródigo representa a los que nacen en casa. Y todo hombre nace siendo pecador porque todo hombre tiene un antes y un después. Y el hijo pródigo no fue justificado 2 veces por los mismos pecados. El hijo pródigo no fue sacado más de una vez de la inmundicia. El hijo pródigo no representa a los que estaban en el mundo, regresaron a la iglesia y después de que estaban en la iglesia salieron. No representa eso. Porque el hijo pródigo se representa que tú una vez en la inmundicia que es el mundo, una vez. Y justificado una vez. Eso no lo enseñan los teólogos. ¿Tú has visto alguna vez un teólogo erudito enseñándote que el hijo pródigo no representa a cualquier miembro de la iglesia? No. ¿Algún teólogo te ha dicho a ti que el hijo pródigo no fue sacado más de una vez de la inmundicia? No lo hace. Tenemos a José, padre de Jesús. Porque mencionamos a José, hijo de Jacob. ¿La Biblia registra algún caso de pecado de José? No. No, Dios no registra el caso de José. ¿Sabe por qué? Fue que Dios ocultó su pecado. No. Nosotros no, a lo que vamos a presentar, las otras 2 listas, Dios registró los pecados de ellos. Pero de esto no. No, o sea, esta lista, estos eran especiales de Dios. A esto yo no puedo registrar los pecados de ellos. No, Pero para la gente tonta de la iglesia, no.
Esa gente sí pecaron. Lo que pasa es que Dios lo ocultó. Sigue dejándote engañar. Dios no podía registrar pecado de esta gente si no pecaron contra Él. Porque a Dios no le interesa tener que revelar la vida pasada antes de su conversión. Cuando Dios te presenta el caso de David, ¿por qué te presenta el caso de David? Porque Dios te quiere decir, David era un rey. Como David era un rey, los reyes eran pecadores. Observen que cuando David es justificado, no cayó en los mismos pecados. O sea, cuando tú lees la historia de David, el énfasis no es que te concentres en lo que David hizo en su vida pasada. Cuando tú lees el libro de la historia de David, el objetivo de Dios es la justificación. El objetivo de Dios es que tú veas que David no recayó en los mismos pecados. No, pero la gente lee la historia de David y se concentra más en el pasado de David que en su vida presente después de la justificación. Cuando la gente, Ni siquiera toman en cuenta cuándo fue justificado. Exacto. Cuando la gente estudia la historia del rey de Manasés, rey de Judá, la gente se concentra más en la vida pasada de Manasés, rey de Judá, que en la vida de Manasés después de la justificación. Cuando Dios te presenta la historia de Manasés, rey de Judá, Dios no quiere que tú te concentres y que mires realmente su pasado. Es que Dios quiere que tú entiendas que cuando Manasés, rey de Judá, fue justificado, no cayó en los mismos pecados. Dios lo que quiere que entienda que el mensaje principal en la Biblia es la justificación. Por eso hemos dicho, cuando estudies la Biblia, no te ponga a estudiar la cantidad de pecados que cometieron los hombres, sino la cantidad de veces que fueron justificados por los mismos pecados, como individuo o grupo. Por ejemplo, la gente, Dios le presenta el libro de la historia a los jueces. Dios lo que quiere que tú entiendas, que al estudiar la historia de los jueces, no es que mire la cantidad de veces que ellos pecaron, sino la cantidad de veces que fueron justificados. Y Dios lo que quiere que tú entiendas es que cada juez representaba una generación diferente y que cada grupo era diferente y no fueron justificados más de una vez y que los que cayeron, Dios lo entregó en manos de sus enemigos, en manos del diablo lo entregó. Y que los que eran justificados fueron la generación que surgieron después de la esclavitud, porque los justificados eran los de la esclavitud. O sea, la gente no sabe. El tema principal de la Biblia es la justificación. Y como la justificación es el tema principal de la Biblia, Dios dice, yo quiero que tú sepas que yo nunca justifiqué a una persona 2 veces por los mismos pecados. Nunca lo hice. Los instrumentos del diablo que quieren forzar la Biblia para querer presentar cosas que no presenta la Biblia. Vamos, mira, yo me he encontrado que la lista de los hombres que la Biblia no registra pecado, porque no tenían de dónde registrar pecado, es más larga que los que pecaron en los 2 casos. ¿Estás mirando? Sí. Y de la lista de los hombres que Dios presenta pecado, te está presentando la vida pasada, y Dios que espera que tú no mires la vida pasada de David y la vida pasada de Manasés, sino que tú mires lo que pasó con ellos después de justificado. A Dios no le interesa que tú mires la historia de Salomón antes de la justificación, sino mira la historia de Salomón después de justificado. Salomón se atrevió, después que reconoció su pecado y confesó, a caer en los mismos pecados. No, por eso dijo, el fin del discurso es este. Todo oído es este. Y mira todo lo que escribió. Sí, claro. Mis hermanos, no deje que el diablo, a través de ancianos usados por el diablo, y pastores usados por el diablo, y eruditos usados por el diablo, te sigas engañando. El tema principal de la Biblia es la justificación. No mire la cantidad de veces que pecaron los hombres, porque la salvación no está en el pecado, en la justificación. Como el tema principal es la justificación, digo, déjame ver, después que David cometió todos estos pecados, o Salomón su hijo cometió todos estos pecados, o Manasés rey de Judá cometió todos estos pecados y fue justificado, déjame ver si él volvió a recaer y fue justificado de nuevo. Eso es lo que tienen que estudiar. A los instrumentos del diablo este mensaje le da duro en la cabeza. Los instrumentos del diablo, los que son del diablo, ahora van a estudiar el mensaje del cuarto ángel, no para conocerlo, sino para buscar una manera cómo contrarrestarlo. Si tú eres de los que vas a estudiar el mensaje del cuarto ángel para buscar cómo contrarrestarlo, porque eres lo atraído por el diablo. Porque el mensaje del cuarto ángel es un mensaje para prepararte, para vivir sin intercesor. El mensaje es fuerte, pero hay que darlo. Claro. Hay declaraciones de Ellen White que dice que para estos tiempos Dios levantará hombres con un mensaje más fuerte que el de Elías, que el de Juan el Bautista. Oye, el mensaje del presente es un mensaje que va a ser más fuerte que el de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista le dijo a los dirigentes, generación de víbora, ¿quién lo mandó a huir de la ira venidera? Jesús tuvo que decir a los sacerdotes, ustedes son de su padre el diablo y la obra de su padre el diablo hacen. El mensaje para este tiempo es más fuerte que el de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ahora están más engañados y no están dispuestos a salir de su error.
Porque Eso es ahora lo tienen peor. que desaprender para volver a aprender. No hay cosa más difícil cuando tú tienes ahora que desaprender para volver a aprender, porque me enseñaron mal. Porque a mí me enseñaron que Jesús pagó por mi pecado después de mi conversión, que Jesús pagó por los pecados de nueva creación, que Jesús pagó por los pecados de los que pertenecen al reino de la gracia. Jesús no murió por los que pertenecen al reino de la gracia, Jesús murió por los de afuera, los que no pertenecen al reino de la gracia. Jesús muere fuera de Jerusalén porque Él muere por los pecados de los de afuera. Israel, antes de poseer Canaán, fue justificado fuera. Fue en Egipto que fue justificado. Y recibió el bautismo fuera. Por eso ellos, después que reciben, que son justificados y son bautizados en el mar, pasan por un proceso y luego, ¿qué cosa? Entran, tienen el Canaán. Dios dice, antes de entrar a Canaán, tú tienes que mirar lo que pasó. Vamos a seguir avanzando, vamos a ver. Yo le dije a mi esposa, mi amor, vamos a presentar un tema breve, corto. Me dice, mi amor, pero yo quiero que por ser tan breve no hable muy rápido. Es un problema que tengo, que estoy tratando de coger, pero no puedo. Porque quiero aprovechar la actividad que estamos. Estamos cerca por aquí. Nosotros estamos en la Plaza Mayor de Colombia. De Medellín. Colombia, Medellín. No, Medellín, Colombia. Medellín, Colombia, yo estaba lo mismo. No, no es lo mismo. Ok, ya. El punto está, nosotros decidimos dejar la actividad ya, como ya los mensajes que están presentando son mensajes que sabes son sellados, que están eso, nosotros venimos más para compartir, porque nosotros estamos en un congreso mundial de la Iglesia de la Reforma. Yo no soy miembro de la Iglesia de la Reforma, tampoco soy miembro de la Iglesia Adventista, porque en la Iglesia Adventista no me aceptan con este mensaje, en la Reforma tampoco me aceptan con el mensaje, porque el mensaje del cuarto ángel será solamente para los fieles de todas las iglesias que lo van a aceptar. ¿Entienden? Pero nos estamos gozando, estamos pasando muy bien por la gracia de Dios, porque nosotros no podemos darnos el lujo de no aprovechar el tiempo aquí, asentándonos allí nada más. Ay, qué bueno, hermano, qué contento, gente de diferentes partes del mundo. Ojalá que usted vea la cosa. Bueno, quizás las redes sociales, amor, tú presentas alguna cosita para que los hermanos lo vean, pero estamos gozando. Pero vamos a continuar para no perder la idea. Tenemos el caso de Josué y Caleb. ¿Usted conoce algún caso de Josué y Caleb de pecado? ¿Tú conoces, amor? No. Amor, yo quiero cuando te pregunten. ¿Tú conoces algún caso de pecado de Josué? Que tú te pongas en el lugar de los impíos mundanos atraídos por el diablo y me digas, Okay. no, lo que pasa es que esa gente, Dios no reveló los pecados de ellos. Amor, es que dime, la Biblia no ¿Josué y está Caleb pecó contra ellos? Es que la Biblia no registra todo. Ah. O sea, no registra todo lo que Ah, cada ya. persona vivieron. Imagínate, si la registrara, fuera la Biblia enorme. Y Ah, no es posible. esa es la expresión de los que son inspirados por Satanás en la iglesia. Miren, señores, Josué y Caleb no pecaron contra Dios. Dicho sea de paso, los que entraron a Canaán fueron los que no pecaron contra Dios. Eso no te lo enseña la escuela de teología. ¿Te enseña eso en la escuela de teología? No, en la escuela de teología le están enseñando basura. Los que entraron a Canaán fueron los que no pecaron contra Dios. La Biblia registra eso. Por eso dice, ninguno de los que han pecado contra mí entrarán. Porque aún los que pecaron por error se quedan en el desierto. La única diferencia es que los que quedaron en el desierto y pecaron por un error y no fueron reincidentes en el pecado, que fue por ignorancia, como el caso de María, María la hermana de Aarón, Moisés, entre otros. El Señor le dijo, se quedan aquí, no entran, porque ustedes son luz. Ustedes cuando los hermanos empiezan a leer la Biblia, si ven que ustedes pecaron contra él y entraron allá, ellos van a creer que ellos pueden pecar y pueden entrar a Canaán celestial. Yo quiero que ellos sepan que las cosas que se escribieron allí, que ellos ven allí, es un símbolo que es la realidad. Por eso, Dios dejó claro, solo Josué y Caleb van a entrar. ¿Por qué? Porque ellos se han mantenido fieles a mí. Ellos no han pecado contra mí. Pero los impíos, los atraídos por el diablo, le van a decir a la gente, Josué y Caleb, no, la Biblia no registra pecado de ellos porque Dios lo ocultó. Síguete llevando de esa basura que te están enseñando los eruditos. Recuérdate, esta obra va a terminar un movimiento laico. Dios dijo a través de su profeta en eventos de los últimos días, que Dios tomaría personas o comunes del pueblo, lo preparará y lo capacitará y demostrará que no depende de gente dote engreída. Son unos dotes engreídos como sacerdotes del tiempo de Cristo. Su orgullo no le va a permitir aceptar esta verdad, porque dice el Ellen White, que ellos van a decir, ¿y cómo va a ser que nosotros con tanto tiempo en la obra y no pudimos comprender esto? Y prejuiciarán al pueblo para que no crean. Y otra gente de tonta, de no se sabe ni qué cosa, van a decir, si algún grande no aprueba esto que Nelson Cuartón está presentando, yo no lo voy a aceptar. Y entonces se lleva el diablo juntamente con aquello. Yo espero que tú no seas de aquello que dice, si algún grande no ha aceptado esto, yo no lo voy a creer. Porque ya nosotros hemos leído en Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 118.
que se verán privados todo, se verán privados todo lo que no aprendan por sí mismos a depender de un así dice Jehová. Porque el Espíritu Santo solamente le será dado a los maduros. Dios nunca le ha concedido el Espíritu Santo a ignorantes. El Espíritu Santo es por lo que han alcanzado madurez. El Espíritu Santo Dios lo concede para que no continúe siendo oveja. El Espíritu Santo Dios lo concede para que no siga dependiendo de hombres. Cuando Dios decidió conceder el Espíritu Santo a los apóstoles, le quitó de al lado a su maestro, a Jesús. Cuando Dios decidió conceder el Espíritu Santo a Eliseo, la doble porción, le quitó de al lado a quién? A Eliseo, a Elías, su maestro. Los profetas tenían el Espíritu Santo y no eran dependientes de hombres, ni eran ovejas. ¿Quieres tú seguir siendo oveja? Las ovejas son ovejas porque son tontas y son estúpidas. Dios no quiere que tú sigas siendo oveja porque no quiere que tú sigas siendo tonto y estúpido. Las ovejas son los que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Dios no quiere que tú sigas siendo de ese tipo de miembro de la iglesia que no sabe discernir entre mano derecha y mano izquierda. Escúchame el término. Es que yo quisiera ser diplomático, yo quisiera otro lenguaje, pero no puedo. Lamentablemente no hay de otra. No hay de otra. Y ya estaba profetizado. Dios enviará el último mensaje, esa verdad presente. Y dice que vendrá de una manera más fuerte que la del Juan el Bautista. Viene más fuerte. Porque Dios está harto de los pecados. Entonces, imagínate todos los tiempos del Ellen White. El Ellen White en Conflicto de los Siglos, en el juicio investigador dijo que el cielo estaba harto de los informes de pecado. Hace 100 años y pico que se escribió eso y el cielo estaba harto. Ahora imagínate ahora la iglesia más corrompida, porque la iglesia era una santa en aquel entonces comparada con la de ahora. Ya el cielo no soporta más pecado. Los ministros que van en contra de la verdad de Dios dicen que el pecado es el de afuera, el que está en aumento. Nunca van a decir que es el pecado de la iglesia. Ay, ese otro tema. Que no saben que la Biblia fue escrita fue para el de adentro. O sea, para el de afuera y el de adentro, pero exclusivamente para el de adentro. Cuando la Biblia dice, como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, Dios no quiere que tú estés mirando hacia afuera, sino que te está diciendo que como en los días de Noé iba a estar la situación dentro de la iglesia. ¿Qué pasó en los días de Noé? Que los hijos de Dios se unen a los hijos de los hombres, y ya los hijos de Dios y los hijos de los hombres es la misma cosa, terminan perdidos. Entonces Dios te va a decir, como en los días de Noé, cuando te dice como en los días de Noé, ¿qué te está diciendo? Que la iglesia y el mundo serán una misma cosa. Eso que te está diciendo. Y cada vez que usted vea la Biblia, véala y aplíquela mirándolo de adentro y analizándose. Y entonces, ¿en qué posición estoy yo dentro de la iglesia? ¿Yo soy de los atraídos por el diablo a la iglesia o soy de los atraídos por el Espíritu Santo? Porque los frutos se conocen. Los que son atraídos por el diablo, los que son atraídos por el Espíritu Santo se conocen. Los mundanos atraídos por Satanás nunca dejarán de ser mundanos. Los de la simiente de Dios y simiente del diablo nunca se van a llevar bien dentro de la iglesia. Y esta guerra hasta el final. Nosotros adventistas, simiente de Dios y simiente del diablo, nunca vamos a estar bien ni vamos a estar en paz. ¿Por qué? Porque somos simiente diferente. Así es. ¿Podría haber paz entre Jesús y los fariseos? No, había que haber un cambio para que hubiera paz. Tenían que cambiar de simiente. ¿Podía haber paz entre Caín y Abel? No, era simiente diferente. Había que haber un cambio, o uno de los dos tenía que desaparecer. Desapareció Abel. Pero había que haber un cambio uno de los dos, para poder estar en paz los dos. Si usted y yo no estamos en paz, usted y yo no nos caemos bien, es porque usted y yo somos de simiente diferente. Uno de Dios y uno del diablo. Ahora, ¿cuál es el de Dios y cuál es el del diablo? Que sea la Biblia que lo determine y que sea Dios. Que sea la palabra. Más personajes aquí tenemos. Otoniel, el juez Otoniel. La Biblia registra el pecado de Otoniel. Dice el patriarca y profeta, cuando el pueblo estaba en pecado, las oraciones que Dios escuchaba era la de los fieles, porque la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos al clamor de ellos. Y nosotros lo que aprendimos era que cuando Israel estaba en pecado, los que estaban en pecado clamaban a él y Dios le escuchaba. No, eran los fieles que Dios escuchaba. Cuando el pecado de Acán, el pueblo estaba en pecado. Pero la oración de quién fue que Dios escuchó, de Acán o el de Josué. El de Josué que era fiel. Cuando el pecado del becerro, ¿a quiénes fue lo que Dios escuchó? ¿A los que introdujeron el pecado allá en Israel? ¿O a Moisés, a Josué y a esos hombres que estaban orando? Fue a Moisés y a Josué y a esos hombres que estaban orando, que eran los fieles. ¿Y mató a quiénes? A lo principal que llevaron el pecado del becerro. Cuando el pecado de los 10 espías, la oración de ¿quién? De Moisés. Cuando en el pueblo hay pecado, Dios se está escuchando la de los fieles que claman y gimen por los pecados, porque odian ese maldito pecado. Si usted lo que ama el pecado, si usted cuando viene la tentación, usted se va porque es una lerilla, porque usted porque la gente no sabe que el mensaje de justificación por la fe enseña, no es solamente que no se peca, es que se te aborrece el pecado. Ay, es una herejía. La gente no entiende que eso. No solamente no pecar, sino hasta aborrecer el pecado. Son pocos los que aborrecen el pecado. Sí.
Porque hay gente que tiene un mensaje de justificación propia, que lo que están es suprimiendo el pecado en su vida, porque no están convertidos. El que está verdaderamente convertido no suprime el pecado, lo ha abandonado. Y lo aborrece. Y lo aborrece. Vamos a continuar con la lista. Wow. Vamos a ver. Ay, tenemos Zacarías. Zacarías. La Biblia no registra el pecado de Zacarías porque él no pecó contra Dios. No te lleves esa basura que él digo, porque Dios no reveló el pecado de ellos, que Dios no podía revelar el pecado de ellos si no lo hizo. Porque los que pecaron, Dios tenía que revelar el pecado de ellos y lo reveló. ¿Por qué? No se olvide. El objetivo principal de la Biblia es revelar justificación por la fe. No te pongas a mirar, te repito, los pecados que cometieron los hombres antes, sino qué hicieron después de justificados. Ahí tú aprendes la verdadera Biblia y podrás darle cátedra a los doctores en teología. Oye, podrás darle cátedra a los doctores en teología. ¿Sabe por qué? Porque ellos no tienen esta teología. Porque ellos no saben que la Biblia tiene que estudiarse no mirando los pecados, los muchos pecados que cometieron los hombres, sino la cantidad de veces que fueron justificados. Esa es la verdadera teología. Alabado sea el nombre de Dios, ¿verdad, mi hermana? Ay, te amo. Alabado sea el nombre de Dios. Tenemos el caso de Ruth y Esther. Mujeres que, ¿verdad? Después que entran en una comunión con Dios, una relación con Dios. Dios no tenía para qué revelar pecado de ellas y ya después que, ¿verdad? ¿Oh, sí? No se olviden, voy a repetir, me vuelve para atrás. Cuando Dios te revela el caso de David, a Dios no le interesa que tú te concentres en lo que hizo David antes de él, sino que hizo David después que fue justificado si volvió a caer lo mismo. Te voy a repetir de nuevo. Cuando tú estudias la historia de Manasés, rey de Judá, a Dios no le interesa que tú te concentres en lo que hizo Manasés antes de él. No, es que tú te concentres que hizo Manasés porque fue justificado, si cayó y fue justificado. Ese es el objetivo de la Biblia. Eso no lo enseña la iglesia adventista, eso no lo enseña la escuela de teología, eso no están enseñando las iglesias. Este es el mensaje del tercer Elías. Y un mensaje que viene más fuerte que el que trajo Juan el Bautista, que era el segundo Elías. Hay que presentarlo y decirle la verdad a la gente. Tenemos el caso de Ezequiel, tenemos el caso de los apóstoles. Los apóstoles, a partir que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, no volvieron a caer los pecados de su vida pasada. Ninguno se atrevía. Porque los instrumentos del diablo se enfocan en todos los pecados de los discípulos. Antes del bautismo del Espíritu Santo. Dicho sea de paso, tú ves que Pedro, cuando niega a Jesús, que fue antes del bautismo del Espíritu Santo, fue justificado. Ahora, cuando Dios te presenta el caso de Pedro, a Dios no le interesa que tú te concentres en lo que hizo Pedro antes de. Dios te presenta la historia de Pedro cuando niega al maestro, es para que tú te concentres. ¿Qué hizo Pedro después que fue justificado? ¿Volvió a caer en el mismo pecado a negar a su maestro? No, ellos no quieren estudiar eso. Así no me gusta estudiar el mensaje. No quiero estudiarlo así porque eso me dice a mí que yo tengo que cerrar el pecado rotundamente y yo no quiero cerrar el pecado. Yo no quiero cerrarle la puerta al pecado rotundamente. Tenemos el caso de Juan el Bautista. Aquí hay algunos personajes que deberían estar en esta lista. Pero en la pasada otra lista, por ejemplo, Elías. Elías fue un hombre que vivió una vida sin pecado. Elías lo que hizo fue, como fruto de una debilidad, tuvo falta de fe. El Señor le dijo, ¿qué cosa? No me voy a seguir glorificando, y se llevó al cielo. Pero Elías no lo voy a meter en esta lista. Le voy a pasar la lista, que de la próxima que viene, de los que tuvieron mancha. Yo tengo aquí a Juan el Bautista también. Juan el Bautista debió haber estado en esta lista de los que vivieron vida sin pecado, porque él vivió vida sin pecado. Pero voy a pasar la lista de los que tuvieron mancha, porque Juan el Bautista, dicen, bueno, él tuvo falta de fe porque fue y le preguntó a Jesús, pero al fin y al cabo, ellos no estaban en pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, Juan era un hombre y como hombre al fin, él no estaba claro y hubo un momento en que si Jesús era el Mesías o no, vamos a meter en los que tuvieron mancha, pero no fue reincidente, era fiel. Sí. Los que tuvieron mancha, que es un tema muy interesante. Y para ir concluyendo, ya tenemos a Malaquías, el profeta Malaquías. La Biblia no registra pecado de él porque fue de lo que vivió sin pecado. Mis hermanos, Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, les queremos en el amor de Cristo. Sé que hay personas que nos aprecian y nos aman, que son los que son atraídos por el Espíritu Santo. Yo sé que hay personas que no nos soportan, no quieren que estemos presentando estos mensajes. Son mensajes que le dan muy duro porque también no ha habido de pecado en la iglesia. Son gente que están inspirados por Satanás y van a continuar diciendo a la gente que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. Sépase que esos son mensajeros del diablo, tan cierto como que Romanos son 4, porque Jesús no vendrá a buscar personas que estaban pecando hasta que Cristo venga. Jesús vino a buscar a aquellos que demostraron que sí se podía vivir sin pecado y que fueron personas que posiblemente después de su conversión tuvieron mancha, pero a partir que conocieron el mensaje del cuarto ángel, ellos demostraron que sí se podía vivir sin pecado. Lógicamente que por la gracia de Dios, ¿verdad? Amén. Porque nosotros hablamos de justificado y el justificado es que vive por la gracia de Dios y dependiente de Dios y una serie de cosas. Mis hermanos, Dios
Me le bendiga a cada uno de ustedes. Le habló su hermano Nelson Cuarto Ángel, Y mi amado Cibele esposo. Morgan, mi amada esposa. Le queremos y será hasta la próxima. Hasta pronto. Me siento contento por poder compartir con ustedes esto, ya que se me hacía un poco difícil, pero yo lo hice posible. Amén. Bye, hasta la próxima. Espera.